Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Rodríguez Estrada, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Y en esta oportunidad, mi grupo y yo expondremos sobre las herramientas de información para almacenar datos. Como primera parte de esta exposición, yo hablaré sobre la inteligencia de negocios, pues actualmente, si es que no son todas, la gran mayoría de organizaciones cuenta con un sistema de información que las ayude en las actividades diarias del sector en las que éstas se dedican. El manejo de este sistema puede ser fácil o complejo, según las necesidades y exigencias del negocio, pues con el pasar del tiempo, estas aplicaciones llegan a contener la historia y la base de datos de las empresas. Todo esto se logra mediante la inteligencia de negocios. Rosado Gómez en su libro nos brinda una definición más específica. Él nos dice que la inteligencia de negocios es una herramienta mediante la cual diferentes tipos de organizaciones son capaces de soportar la toma de decisiones, basada en información real, precisa y oportuna, generando así el conocimiento necesario que nos permita escoger la opción más conveniente para el éxito competitivo de la organización. Como segunda parte, hablaré sobre las características de inteligencia de negocios. Como primera característica, nosotros como grupo establecimos la arquitectura abierta, pues los programas que utilizan arquitectura o framework de open source brindan mayor nivel de integración con otras plataformas. Asimismo, no presentan restricciones en la utilización de herramientas propietarias. La segunda característica considerada es la amplitud de base de datos soportadas. Como ya sabemos, algunas alternativas solo son compatibles con un número reducido de plataformas. En consecuencia, una inteligencia de negocios brinda una solución que nos permite brindar el mayor apoyo posible en la compatibilidad de la base de datos. La tercera característica es el suministro de datos en tiempo real, pues como ya sabemos, la esencia de la inteligencia de negocios no es otra que mejorar la toma de decisiones, haciéndolas fiables y rápidas. En este sentido, una solución de este tipo que no sea capaz de brindarnos datos en tiempo real solo ocasionaría las limitadas tomas de decisiones. Asimismo, en algunos casos se volverían contradictorias. Como cuarto punto, podemos observar la compatibilidad con las estructuras de almacenamiento de datos. En esta característica observamos que el volumen y la multiplicidad de datos supone todo un reto logístico, cuya solución pasa por reunir toda la información en un mismo lugar y formato. Eh, las estructuras de almacenamiento de datos, Data Warehouse, hacen posible que esta solución llegue a su máximo esplendor. Bueno, como quinta característica observamos las capacidades de autoservicio. Capacidades, bueno, gracias a la capacidad de autoservicio, los usuarios que han terminado un programa de inteligencia de negocios tienen la autonomía necesaria para elaborar sus propios informes. Ya no necesitan o ya no dependen del área de inteligencia y informática y tecnología. La sexta característica es la fácil importación de datos desde otras aplicaciones. Bueno, el hecho de poder importar fácilmente datos de otras plataformas al software principal supone un gran ahorro en el tiempo y el costo del área de informática y tecnología. La última característica considerada es la versión móvil, pues con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología, no resulta entendible ver que una solución de inteligencia de negocios no presente una versión para dispositivos móviles. El tercer punto a tratar es la pregunta: ¿qué podemos hacer con la inteligencia de negocios? Principalmente la inteligencia de negocios nos permite recopilar datos y seguir de cerca los movimientos de la organización. De esta forma, podemos establecer las acciones que se llevarán a cabo para el éxito competitivo de la empresa. Además, la inteligencia de negocios, como ya sabemos, es el eje integrador de la información en la empresa. Por este motivo, las principales funciones de la inteligencia de negocios se ubican en el aspecto interno, es decir, en el área y los departamentos de la organización. En esta exposición hemos considerado cuatro áreas claves. La primera es el marketing, donde la inteligencia de negocios nos brinda precisión a la hora de identificar los segmentos de los clientes, además de estudiar con mayor detalle su comportamiento. En el área de compras, nos facilita el acceso de los datos del mercado, asimilándolas al mercado nacional y poder establecer relaciones entre coste y beneficio. En el área de producción, proporciona un mecanismo que nos permita analizar el rendimiento de los procesos productivos, es decir, estas tratan desde el control de calidad, administración de inventarios y la historización de la producción. En el último punto y en el último departamento, que son ventas, nos facilita la comprensión de las necesidades del cliente. Asimismo,
nos brinda un mejor ambiente entre ofertante y demandante, logrando así que podamos resolver las necesidades futuras que se producen en el mercado internacional. A continuación explicaré por qué usar la inteligencia de negocios. Según Ortiz, ayuda a aumentar la eficiencia. Primero, se obtienen respuestas con mayor rapidez. A diferencia de un sistema con muchos informes separados, la centralización que fomenta la inteligencia de negocios permite obtener respuestas rápidas. Segundo, permite contar con información precisa. Con la inteligencia de negocios se toman decisiones basadas en data objetiva y no en presentimientos o en la intuición. Tercero, conocer el comportamiento de los consumidores. La inteligencia de negocios permite encontrar y analizar los hábitos de compra de los consumidores. Esta información es muy útil al punto que se traduce en rentabilidad para la empresa. Además, se puede tener un mejor control sobre las áreas funcionales de la organización. Según Castro, algunas de las ventajas que puedes tener en tu empresa al utilizar la inteligencia de negocios son las siguientes. Primero, incremento de la eficiencia. Al contar con los datos de manera accesible y ágil, puedes generar información de valor centralizada, la cual podrás visualizar en una única plataforma para aprovecharla y de esta manera poder realizar un análisis y tomar decisiones informadas en poco tiempo. Segunda, respuestas rápidas a situaciones de negocio. Para poder tomar decisiones en el momento indicado, es importante contar con la información a la mano de manera sencilla y no perder tiempo en buscar y consolidar datos. Por ello, gracias a la inteligencia de negocios, puedes tener las respuestas en minutos de manera clara y concisa por medio de reportes de indicadores y de tableros de datos. Tercero, control de las áreas funcionales de la empresa. En todas las áreas de tu empresa se genera información de valor día a día. Puedes aprovecharla de la mejor manera para conocer tendencias, proyectar datos, analizar escenarios, etc. Cuarto, mejora tu servicio al cliente. Al contar con la información más importante y en tiempo real, puedes ofrecer a tus clientes un servicio de mayor calidad, desde el pedido hasta el servicio post-venta. Pero seguiré explicando la visión de la inteligencia de negocios. La visión es mejorar a las organizaciones generando entendimiento del negocio a todos los empleados y llevándolos a tomar mejores decisiones, relevantes y con mayor rapidez. Además, lograr una buena comprensión de manera oportuna las necesidades del entorno y conseguir que la empresa obtenga una ventaja competitiva basada en una toma de decisiones con información de calidad y fiable. Mediante esta estrategia o proceso de integración y tratamiento de los datos para convertirlos en información, podemos hacer lo siguiente. Primero, generar reportes globales o por secciones. Segundo, crear una base de datos a los clientes. Tercero, crear escenarios con respecto a una decisión. Cuarto, hacer pronósticos de ventas y devoluciones. Quinto, compartir información entre los departamentos. Sexto, análisis multidimensionales. Séptimo, generar y procesar los datos. Octavo, cambiar la estructura de toma de decisiones. Y por último, mejorar el servicio al cliente. Estructura de una solución de inteligencia de negocios. En la solución al proceso de inteligencia de negocio se identifica una serie de niveles, desde la actualización de datos hasta su presentación reglada al decisor. Cada aplicación forma parte del proceso de inteligencia de negocios de la organización. Se valora su alineación estratégica y aporta los objetivos generales del negocio, brindando a la administración el control y guía del proceso de implantación. Las aplicaciones de análisis son cada una de las herramientas con las que la organización contará en su proceso de inteligencia de negocios. Son orientadas al usuario final, quien aplicará las variaciones para realizar el análisis y toma de decisiones. Los indicadores son monitoreados según las reglas definidas en el diseño de aplicación. Se deben agrupar según el perfil de cada usuario o bien por tipo de macroproceso. El control y respeto a las reglas organizacionales en cada nivel de la arquitectura es básico para asegurar un modelo de seguridad muy robusto y confiable. Herramienta de inteligencia de negocios. Es un software gratuito que es proporcionado por Microsoft. Power BI realiza la transformación de datos en objetos visuales. Esto permite que se centren en lo más importante para la toma de decisiones. Oracle BI
Es una de las herramientas más completas en el mercado, debido a que cuenta con paneles interactivos, análisis predictivos en tiempo real. Se recomienda especialmente para el análisis de datos con base de datos SQL. QuiletView. La compañía Quillet tiene como herramienta para inteligencia de negocios a QuiletView, que ayuda al usuario a simplificar la toma de decisiones. Esta herramienta fue diseñada para permitirle construir e implementar rápidamente aplicaciones de análisis guiadas e interactivas y paneles de control utilizando un entorno de desarrollo flexible. Jaspersoft para BIM. Esta herramienta que contribuye a la toma de decisiones para las empresas, el Jaspersoft Community Edition, es un software gratuito y posee características como visualización de datos, informes. Voy a explicar los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son hoy en día el secreto más grande del éxito de las compañías en el mundo, ya que aportan información de valor para poder medir los procesos y estrategias aplicadas. Son aquellos datos cuantitativos y cualitativos que reflejan cuáles son las consecuencias de acciones tomadas durante un proceso, campaña o estrategia de una organización. A estos indicadores también se les puede llamar métricas de rendimiento, las cuales analizan si la empresa está logrando sus objetivos establecidos por la alta dirección. A continuación explicaré los tipos de indicadores de gestión. El primero es indicadores de eficiencia. Este indicador relaciona los recursos invertidos o utilizados con el resultado obtenido. El segundo es indicadores de eficacia. Miden el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados esperados. Es una comparación entre logros versus metas. El tercero es indicadores de cumplimiento. Se basa en medir la consecución de las tareas o los trabajos. El cuarto es indicadores de evaluación. El propósito es analizar el rendimiento que se obtiene de la realización de una tarea con el fin de detectar puntos de mejora. El quinto es indicadores de capacidad, relación entre la cantidad que se puede producir y el tiempo para que esto ocurra. El sexto es indicadores de productividad, relación entre las salidas generadas por un trabajo y los recursos utilizados para ello. El séptimo es indicadores de calidad, relación entre el total de las salidas, todo lo que se produjo y las salidas apropiadas para uso, es decir, sin defectos o inconformidades. El octavo es indicadores de rentabilidad, relación entre la ganancia y la inversión realizada en la empresa. El noveno es indicadores de competitividad, relación de la empresa con respecto a la competencia. El market share o cuota de mercado se puede usar para eso. El décimo es indicadores de valor, relación entre el valor percibido cuando se recibe algo, un producto por ejemplo, y la cantidad gastada. Buenas, mi nombre es Brian Tábara y yo les voy a hablar sobre qué son las variables en el tema de inteligencia de negocios. Como pueden ver, encontramos dos tipos de variables, la de medición y la de análisis. En primer lugar, vamos a hablar sobre la variable de medición. Como su nombre lo indica, esta variable se utiliza para medir algunos aspectos que tiene el negocio, como la productividad, pérdidas, ganancias, entre otros. Para mejorar el entendimiento de qué es esta variable, vamos a utilizar un caso práctico, como puede ser cuando en un negocio se necesita saber cuál es el producto más vendido, cuál es el producto menos vendido, a qué tipo de clientes le gusta tal producto y a qué tipo de clientes no, cuál es el producto preferido entre todos los clientes o cuál es el que más les disgusta a todos los clientes. Esos aspectos se deducen mediante esta variable. En segundo lugar, tenemos la variable de análisis. Mediante esta variable se analiza las variables de medición que les mencioné anteriormente. Se analizan para hacer un estudio estadístico sobre los aspectos que les comenté y así llegar a deducir, pueden ser factores de riesgo, factores positivos para la empresa, hasta deducir cuáles son las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa. Todo esto gracias a la variable de análisis. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que vendrían a ser la metodología para la identificación de las variables. Como pueden ver, en la diapositiva encontramos lo que es la metodología Kimball y la metodología Ingram. La metodología Kimball es usualmente empleada para la elaboración de un almacén de datos y está basada en 4 principios, los cuales son siempre centrarse en el negocio,
la creación de una infraestructura de información adecuada, ser puntual y ordenado con los plazos que se dé para la elaboración del almacén o almacenaje de datos, y por último, siempre ofrecer una solución completa al problema que se haya planteado. Después de ello, como pueden ver, existen diferentes fases. La primera fase en sí es la planificación del proyecto. Como segunda fase tenemos la definición de requerimientos, que es el proceso donde se entrevista al personal de gozo o técnico y se les mantiene con una preparación previa ante la actividad o tarea que vayan a realizar. Por tercero es el modelado dimensional, que es un proceso dinámico y altamente interactivo. Y este proceso consiste en 4 pasos, muy sencillos, que son elegir el proceso de negocio, establecer el nivel de granularidad y elegir las dimensiones. Y por último sería identificar lo que vendrían a ser las medidas y tablas de hecho, como para darle fortaleza a lo que vendría a ser esta fase. Otra fase es el diseño físico de la base de datos, que se focaliza esta fase en buscar las estructuras necesarias para realizar un diseño entendible, un diseño lógico. Después de ello encontramos lo que vendría a ser el diseño de la arquitectura técnica, que requiere, como pueden imaginar, de diversas tecnologías para su mejor elaboración. Después de ello encontramos lo que vendría a ser la selección de productos e instalaciones, utilizando el diseño de la arquitectura técnica que mencioné antes como marco. Es necesario también evaluar y seleccionar los componentes específicos de la arquitectura que se vayan a utilizar, como podrían ser, como ejemplo, la plataforma de hardware o el motor de base de datos, entre otros, etc. Después de ello, tenemos lo que vendría a ser el desarrollo y diseño de la presentación de datos. Esta etapa es la más subestimada. Sin embargo, las principales actividades que posee esta fase no son cualquier cosa. Lo que vendrían a ser la extracción y transformación de información y la carga de datos. Siguiente fase tenemos las especificaciones de aplicaciones para usuarios finales, claro. Ya que no todos los usuarios del Data Warehouse necesitan el mismo nivel de análisis. Es por ello que se identifican los roles o perfiles de un número de prueba, por ejemplo, 40 usuarios. Y una vez identificados los roles y perfiles, se busca lo necesario para alcanzar los perfiles detectados, para alcanzar el tipo de aplicación necesaria. Después de ello, también tenemos la implementación de las apps, de las aplicaciones que mencioné antes también. Representa la convergencia de la tecnología, los datos y la suplicación de usuarios finales que sean accesibles para un usuario de negocio. Asimismo, como penúltima fase, tenemos el desarrollo de la aplicación para usuarios finales, claro. Es una de las fases donde se desarrolla la aplicación BI, que se conecta con el Data Warehouse, como pueden saber, con el fin de almacenar datos y mostrarlos posteriormente. Y bueno, como última fase tenemos el mantenimiento y el crecimiento del data. Como ustedes pueden saber, se remarca siempre la creación de un Data Warehouse como un proceso que necesita ser mantenido y aumentado, ya que el Data Warehouse es algo que queda para la historia del negocio. No es algo simplemente temporal o de un momento. Por lo tanto, necesita un mantenimiento de información y un aumento de información de ser necesario. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la metodología InMode, que pueden ver a la derecha. La metodología InMode tiene como creador a Bill Inmon, de ahí su nombre. Es considerado esta persona como el padre del concepto Data Warehouse y considera que este mismo debe cumplir con ciertas características. Primero, debe estar dirigido a un área específica en lugar de operaciones de la compañía y debe unirse de diferentes fuentes de datos para mayor fortaleza, para que también sea algo coherente. Después de ello, también debe ser variable en el tiempo, es decir, que perteneciente al periodo de tiempo determinado, además de no ser volátil. Además, los pasos para implementar el Data Warehouse son 3, muy sencillos y simples, que como pueden ver ahí dice la implementación del Data Warehouse. Primero encontramos la identificación de fuentes de datos y posteriormente su analización correspondiente, claro. Después tendremos lo que vendría a ser el mapeo de los elementos de acuerdo al estándar que se haya fijado anteriormente.
Y como último sería la elaboración, que ya tendríamos el Data Warehouse. ¿Para qué puedo utilizar un indicador de gestión? Según Campior 2019, los indicadores de gestión aportan información de valor, tanto como para los procesos como para las estrategias aplicadas. A estos indicadores también se les puede llamar métricas de rendimiento, las cuales analizan si las empresas están logrando los objetivos establecidos por la alta dirección, para reflejar datos veraces y fiables, ya que el análisis de la situación de otra manera no será correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada. Según Pardo 2007, los indicadores sirven para establecer un logro y el cumplimiento de una misión, objetivo, meta, programa o política de un determinado proceso o estrategia. Por eso podemos decir que la información que se utiliza no es simplemente un dato, ya que los datos corresponden a unidades de información, ya sea número, observaciones o cifras. Pero si no están ligadas al contexto, el análisis no tiene sentido. ¿Qué se espera de un indicador de gestión? Definimos a un indicador de gestión como una expresión cuantitativa de un comportamiento y un desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la toma de acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Según el blog EAE Business School 2017, menciona que un indicador de gestión determina un proyecto o una organización, lo cual si son exitosos o si están cumpliendo con los objetivos propuestos. El líder de la organización es el encargado de establecer los indicadores de gestión. Ya son utilizados de manera frecuente para evaluar los desempeños y resultados. Además, producen información para evaluar el desempeño de cualquier área de la empresa y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. ¿Por qué medir? 1. Porque la empresa debe tomar correctas decisiones. 2. Porque se requiere saber si se está por el camino correcto. 3. Porque la empresa debe mejorar cada área, principalmente en los puntos donde se está más débil. Y 4. Porque se requiere saber en lo posible qué está pasando con la empresa, si hay eficiencia o ineficiencia. ¿Cómo elaboro un indicador de gestión? Paso número 1. Identificación y o revisión de misión, de objetivos estratégicos, usuario o beneficiario. Para este primer paso se responde a la pregunta: ¿cuáles son los productos estratégicos y objetivos que serán evaluados? Para este interrogante se ilustra a través de las siguientes características. Es el principal bien o servicio que la institución proporciona directamente a un usuario externo. La provisión de un producto estratégico es responsabilidad de la institución, de forma directa o subcontratada. Para el paso número 2 es establecer medidas de desempeño claves. Para este paso se responde al interrogante: ¿cuántos indicadores se debe de construir? El número de indicadores dependerá de los objetivos determinados por la evaluación, de las características de la entidad y del nivel de la organización donde se pretenda desarrollar. A su vez, el número de indicadores debe ser limitado, puesto que debe ser de gran interés para los diferentes usuarios a los que va dirigido. Número 3. Asignar las responsabilidades. Es establecer las responsabilidades institucionales para el cumplimiento del manejo de la información, tanto como para alimentar a los indicadores como para su análisis y presentación de resultados. Paso número 4. Establecer referentes comparativos. El referente comparativo se encuentra asociado al punto número 1, donde vimos que las metas estaban asociadas a los objetivos. Sin embargo, también es posible establecer un referente a otras entidades similares. Todo dependerá de las necesidades de los objetivos iniciales. Paso número 5. Construir fórmulas. La construcción de la fórmula debe asegurarse de llevar el cálculo
para la información de las variables que se está tratando de medir, es decir, el resultado del indicador. Paso número 6. Validar indicadores. La etapa de validación es muy importante, ya que permite asegurar su transparencia y su confiabilidad del indicador para constituir una herramienta para la toma de decisiones y rendición de cuentas. Número 7. Comunicar e informar. Los indicadores pueden ser utilizados para diferentes propósitos, dependiendo del objetivo de la evaluación, el ámbito en el que se realiza y a los usuarios a los que va dirigido, por lo que la comunicación es de suma importancia. A continuación, mencionaré los beneficios de los indicadores de gestión. El primer beneficio es interpretar lo que está ocurriendo en la empresa. El segundo beneficio es tomar las medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. El tercer beneficio es definir las necesidades al introducir cambios y o mejoras y así poder evaluar las consecuencias en el menor tiempo posible. El cuarto beneficio es analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo. El quinto beneficio es establecer relación entre la productividad y la rentabilidad. El sexto beneficio es direccionar o redireccionar los planes financieros. El séptimo beneficio es la relación entre la productividad y el nivel salarial. El octavo beneficio es medir la situación de riesgo de la empresa. Y por último, el noveno beneficio es proporcionar la base de desarrollo estratégico y de la mejora focalizada. Pilares de los indicadores de gestión. Clasificación de los activos. La base de una estrategia de gestión de activos exitosa depende primero de la estructura. Centralización de datos. Es esencial centralizar toda la información importante. Indicadores de desempeño. Su principal objetivo, como gestor de activos, es que ellos sean confiables. Mantenimiento. Todos los activos de la empresa necesitan mantenimiento preventivo, correctivo, técnico u otro. Calibración. Aumenta la productividad, optimiza recursos, garantiza y es preciso administrar de forma eficaz. ¿Por qué establecer indicadores? Establecer indicadores de gestión es una buena forma de asegurarse de llevar un control de las acciones y un buen análisis para ver si se están cumpliendo los objetivos propuestos por la organización. Para esto, ayuda a mejorar 1. A que los indicadores presentados realicen una buena toma de decisiones. 2. Para conocer los puntos débiles de la organización sobre los que actuar para mejorarlos. Para esto se necesita realizar un análisis FODA, tanto como de la organización como de la competencia, para poder identificar los puntos fuertes y potenciarlos con el fin de realizar una ventaja competitiva de la organización. 3. Para conocer en tiempo real lo que sucede en la empresa y tomar medidas antes de que sea más difícil actuar sobre un problema. Para esto la organización debe ser precavida ante una toma de decisiones y entender las consecuencias. A su vez, debe buscar y evaluar las diferentes alternativas para encontrar una pronta solución. Data Warehouse. Un Data Warehouse es una base de datos corporativa en la que se integra información depurada de diversas fuentes en la que hay en la organización. Dicha información debe ser homogénea y fiable. Se almacena de forma que permite su análisis desde muy diversas perspectivas y que a su vez dé unos tiempos de respuestas óptimas. Para ello la información se encuentra altamente desnormalizada y modelada de una forma bastante diferente a los sistemas transaccionales. Según Bill Ignon, se caracteriza por ser orientado a temas integrado, histórico y no volátil. Conclusión. Se concluye que los indicadores de variables son obtenidos cuando se haya logrado los objetivos de política y de ordenación. Estos cumplen ciertos estándares para determinar la eficacia que se utiliza. Los indicadores se encargan de plantear los cambios cualitativos y cuantitativos con la combinación de múltiples variables. Sin embargo, algunos indicadores pueden resultar perjudicados al ocultarse.
Bueno, ahora yo vengo a comentarles sobre nuestro dashboard con Power Pivot, que tiene como título Situación del COVID-19 en el Perú. Ahora les voy a ir mostrando los pasos para la creación del mismo. Nuestro primer paso sería buscar la información confiable para desarrollar el tema. Como pueden ver, ahí está el link de la página de donde nosotros extraímos la información. Como segundo paso tenemos descargar dicha información referente a al tema que queramos tomar. Por ejemplo, en este caso nosotros tomamos lo que vendría a ser positividad, hospitalizados, disponibilidad, fallecidos. Después de ello tenemos el tercer paso, que es ya una vez obtenida la información, pasamos a crear las bases de datos. Como pueden ver, ahí está la primera base de datos, que es general. La segunda base de datos vendrían a ser tabla de muestras a la izquierda y tabla de pruebas a la derecha. La cuarta vendría a ser tabla de fallecidos por género a la izquierda, referente a todos los departamentos que tenemos, a cada uno de ellos. Como quinta tenemos la tabla de fallecidos por rango de edades, igualmente por cada departamento. Como sexta base de datos general sobre la evolución. Después de ello tenemos una séptima base de datos que vendría a ser la evolución de los pacientes hospitalizados, pero esta la creamos en la aplicación Access. Como pueden ver, entramos en la aplicación Access, nuevo. Después de ello elegimos crear una página nueva. Le damos donde vendrían a ser datos externos de otro origen y buscamos la aplicación Excel, que es de donde tenemos la tabla ya hecha. Después de ello nos saldría lo que vendría a ser el obtener datos externos, hojas de cálculo Excel, como pueden ver a la izquierda. Tendríamos que darle en examinar y, como pueden ver a la derecha, buscar cuál es el archivo de Excel en el que tenemos la tabla. Una vez encontrado, le damos clic y en abrir. Abierto, le daríamos en aceptar, importar el origen de datos en una nueva tabla de base de datos actual. Lo mantendríamos habilitado. Nos saldría lo que viene a ser a la derecha. Dándole clic en la primera fila contiene encabezados de columna, puesto que queremos que los encabezados sigan igual. Siguiente. Después de ello nos saldría a la derecha, le pondríamos al rango, a ese campo le pondríamos el nombre de evolución, y a la derecha la clave principal para ese campo igualmente sería evolución. Siguiente cada uno, y nos saldría lo que viene a ser a la derecha. Lo dejamos con el nombre de hoja 1, y le damos finalizar. Una vez finalizado, si tú quieres guardar los pasos de la importación, le podrías dar clic ahí a la opción que te da. Nosotros no lo queremos, le damos a cerrar. Y así ya tenemos nuestra séptima tabla en Excel. Como pueden ver, es la evolución de los pacientes hospitalizados. Nuestra octava base de datos es hospitalizados según prestador de salud. Y nuestra novena es hospitalizados según uso de ventilación médica. Como pueden ver, octava a la izquierda, novena a la derecha. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el cuarto paso, que vendría a ser guardar las tablas de información que hicimos anteriormente para luego crear el dashboard en Power Pivot. Para empezar con el dashboard tendríamos nuestro quinto paso, que vendría a ser ingresar a Excel. Una vez ingresado a Excel, como sexto paso tenemos activar Power Pivot. Si es que no lo tienen activado y no saben, aquí están los pasos para hacerlo. Como saben, tienen que entrar a Excel. Una vez entrando a Excel, en la parte izquierda superior encontrarán lo que viene a ser archivo, le dan clic ahí, les saldrá esa barra verde como pueden ver en la imagen. Le dan, como está enmarcado, en opciones, le saldría la imagen que está a la derecha, arriba, le dan en complementos, después en administrar, buscarían lo que viene a ser complementos como les muestra ahí, y le darían clic en ir. Una vez dado clic en ir, le aparecerá lo que está en la parte inferior a la derecha, que vendría a ser opciones para habilitar los complementos disponibles. Tendrías que darle clic en Microsoft Power Pivot for Excel para habilitarlo. Una vez dándole clic, le darías en aceptar y así ya estaría habilitado Power Pivot. Como séptimo paso tendríamos que ingresar a Power Pivot. Como ven ahí, tendrías en la barra de menú ya la opción de Power Pivot. Le darías clic ahí, te saldrían esas opciones y le darías en administrar. Después de unos segundos cargaría una hoja en blanco en Power Pivot. Como octavo paso, tenemos seleccionar archivos de Excel para abrir nuestras tablas, o sea, nuestras bases de datos. Una vez ya cargado Power Pivot, les aparecerá como está ahí, en el octavo paso. Nosotros queremos traer tablas de Excel para Power Pivot, por lo tanto le daríamos
como primer paso en donde dice de otros orígenes. Después de ello, buscaríamos archivos de Excel, porque es de ahí donde vamos a traer las tablas de datos. Después en aceptar, después en examinar. Como paso 4 buscaríamos cuál es el archivo que queremos utilizar, después abrir. No olviden el sexto paso, que es darle clic o, si es que ya está, dejarlo así. El usar primera fila como encabezado, de que nosotros queremos que el encabezado siga. Después le daríamos clic en probar conexión y una vez que se probó la conexión correctamente, le daríamos en aceptar y siguiente. Una vez así, mantendríamos todo igual, siguiente, y a la derecha pueden ver que sale todo correcto, entonces le daríamos cerrar y listo, ya lo tendríamos. Como noveno paso tendríamos abrir nuestras tablas de Access. Como saben, tenemos una tabla en Access que vendría a ser evolución de los pacientes hospitalizados. Bueno, los pasos son similares a los de Excel, por lo tanto simplemente sería otros orígenes. Elegiríamos en este caso ya no Excel, sino Access, que es de donde tenemos la tabla. Siguiente, después examinaríamos, igualmente buscaríamos cuál es la tabla que queremos utilizar, le daríamos en abrir, después mantendríamos eso igual, siguiente, a la derecha igual, seleccionar de las tablas, igual, siguiente, a la derecha mantendríamos igual, y por último nos saldría correcto. Si es que nos sale todo correcto, estaría bien. Le daríamos en cerrar y ya tendríamos la tabla de Access en Power Pivot. Nuestro décimo paso es abrimos nuestra tabla dinámica en el mismo Power Pivot. Como saben, tenemos ahí todas las tablas, todas las bases de datos ya abajo, como pueden ver, está ahí enmarcado. Y las empezamos a abrir. Como pueden ver, aquí están como el paso 11, las bases de datos que teníamos. La base de datos 1, la base de datos 2, evolución de los pacientes hospitalizados, fallecidos por género, fallecidos por rango de edades, hospitalizados según prestador de salud, hospitalizados según uso de ventilación mecánica, tabla de muestras, tabla de pruebas y tabla de confirmados. Esas son todas las tablas que nosotros tenemos ya en Power Pivot. Como doceavo paso tendríamos que relacionarlas entre sí. Como pueden ver que está enmarcado, le tendríamos que dar clic en donde dice vista de diagrama. Una vez dándole clic ahí, nos aparecerán las casillas de todas las tablas. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es, como pueden ver, unir las tablas entre sí. Las tablas solo se pueden unir si es que tienen algo en común. Por lo tanto, tenemos que ver bien qué tablas van a unir con cuál. Como pueden ver, ahí tenemos a la izquierda 5 tablas unidas que son para gráficos en sí, que tienen cosas en común, y a la derecha 4 tablas unidas. Después de ello, también tenemos una casilla sola que vendría a ser nuestra tabla dinámica. Y así es como queda todo. Tenemos nuestras 5 a la izquierda, 4 a la derecha, y a la derecha, en la parte inferior, tenemos una que vendría a ser la tabla dinámica, como les dije antes. Después de ello, nuestro 13º paso sería empezar a crear los gráficos. Le daríamos como clic, como pueden ver, en tabla dinámica y 4 gráficos, que son lo que queremos nosotros hacer. Después de ello, nuestro primer gráfico sería confirmado por pruebas de COVID-19, en el cual tenemos que seleccionar qué campos de cada tabla queremos utilizar para tal gráfico. Como pueden ver a la izquierda, utilizaríamos lo que vendría a ser tabla de base 1, que es nuestra base general en sí, la que estaba en medio, unida por varias, y le daríamos clic en donde dice departamentos, que es la división que queremos darle a nuestro gráfico. A la derecha de la tabla pruebas, elegiríamos los campos que vendrían a ser PCR y pruebas rápidas, que son las que queremos especificar también en el gráfico. Como segundo gráfico tenemos total de muestras por departamentos. Como saben, estamos dividiendo los gráficos por departamentos. A la izquierda sería la tabla de base de datos 1, la general, y elegiríamos departamentos también. A la derecha elegiríamos lo que vendría a ser muestras, y como campo elegiríamos el campo que se llama muestra. Como tercer gráfico tendremos total de fallecidos. Igualmente a la izquierda elegiríamos departamentos de la tabla de base de datos 1, que es la general, y a la derecha de fallecidos por género tendríamos que elegir el campo que es fallecidos. Después de ello, en el cuarto gráfico tendremos fallecidos por género. A la izquierda elegiríamos igualmente departamentos, que es de la tabla de base de datos general, y a la derecha elegiríamos de fallecidos por género los dos campos que queremos especificar, que vendrían a ser masculino y femenino.
En el quinto gráfico tenemos fallecidos por rango de edades y porcentajes de mortalidad. A la izquierda igualmente los departamentos, que son como lo queremos dividir, y a la derecha de la base de datos de edades para rango de edades para fallecidos, tendríamos que elegir los campos que vendrían a ser rango de edades de mortalidad y porcentajes de mortalidad. Para el sexto gráfico tenemos hospitalizados según uso de evolución mecánica, ¿no es cierto? En la primera a la izquierda ya no tendríamos que elegir la misma que vendría a ser departamentos, ya que estas tablas están unidas entre sí, son las 4 que estaban unidas a la derecha, y por lo tanto a la izquierda tendremos que elegir de la base de datos 2, que es nuestra general ahora con estos gráficos, tendríamos que elegir lo que vendría a ser evolución, y a la derecha de nuestra tabla que es evolución, tendríamos que elegir el campo que vendría a ser total. Como séptimo gráfico tenemos hospitalizados según prestador de salud. A la izquierda igualmente de la tabla de base de datos 2, que es nuestra segunda general, elegiríamos lo que vendría a ser prestador de salud, el campo prestador de salud. A la derecha de nuestra base de datos, que es prestador de salud, vendríamos a elegir el campo que viene a ser total. En el octavo gráfico tenemos hospitalizados según uso de ventilación médica. A la izquierda, igualmente de la base de datos 2, que es nuestra segunda general, elegiríamos total 2. Y a la derecha, el de la tabla de uso de ventilación mecánica, utilizaríamos el campo que lleva el mismo nombre, uso de ventilación mecánica. Como noveno gráfico tenemos total de casos confirmados, en el cual ya nuestro noveno gráfico vendría a ser la creación de la tabla dinámica, que es la casilla que estaba sola. Le daríamos igual en tabla dinámica y ahí mismo en tabla dinámica. Después de eso, elegiríamos de esa misma base de datos, elegiríamos los 3 que vendrían a ser país, departamentos y total de casos. Después de ello, como quinceavo paso, tenemos copiar los valores de la tabla dinámica al costado, ya que queremos utilizarlos para el gráfico en sí. Después del 16º paso, una vez copiado, lo pasamos, o sea, lo pegamos a la derecha, los valores que queremos utilizar. Lo seleccionaríamos, le daríamos en insertar, como pueden ver, mapas, y elegiríamos un mapa coroplético. Y este sería nuestro fin, por decirlo así, de ese gráfico. Nos saldría el mapa coroplético, así como pueden ver, el mapa del Perú, dividido por los departamentos y seleccionado Lima, que es la provincia que tiene más casos de coronavirus en el Perú. Nuestro 17º paso es insertar segmentación de datos. Como pueden ver, la segmentación de datos de la tabla dinámica anterior que les comenté, del mapa, vendría a ser, primero le daríamos clic en análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos, y después de ello le daríamos, como pueden ver, está enmarcado, seleccionaríamos los tres campos que son departamento, país y total de casos. Y nos saldría, como pueden ver a la derecha, para elegir entre todos los departamentos. En país nos saldría Perú, ya que estamos hablando de Perú, y el número de casos por departamento. Como 17º paso, seguimos con insertar segmentación de datos. Serían los mismos pasos, análisis de gráfico, análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos del primer y segundo gráfico que van juntos, ya que tienen en común y queremos agregarle una sola segmentación a ambos. Por lo tanto, elegiríamos lo que vendría a ser departamentos, ya que los dos tienen en común ello, y aceptar. Nos saldría, como pueden ver, desplegable esa lista donde podemos elegir los departamentos, y referente a al departamento que elijamos se acomodará el gráfico. Ahí, como pueden ver, le damos en conexión de informe y seleccionamos los dos gráficos que queremos utilizar para que los dos trabajen con la misma segmentación. Después haríamos lo mismo para el tercero, cuarto y quinto gráfico, que son los que van unidos. Igualmente, le daríamos en análisis, segmentación de datos, nos saldría la lista desplegable. Elegiríamos departamentos igual, ya que ese es lo que tienen en común. Le daríamos en aceptar, y ahora en conexión de informes elegiríamos los tres gráficos que queremos unir entre sí.
aceptar y ya tendríamos la segmentación para los 3 gráficos. Después de ello tenemos el sexto gráfico, que vendría a tener una segmentación solo. Igualmente ahí elegiríamos evolución, que es como estamos dividiendo el gráfico. Nos saldría, como pueden ver a la derecha, enmarcado con rojo, evolución y las 3 opciones que hay. Después de ello tenemos el séptimo gráfico, que vendría a ser lo mismo, análisis, segmentación de datos. Igualmente elegiríamos prestadores de salud en este momento, porque el gráfico está dividido en eso. Y le damos en aceptar y nos saldría, como pueden ver, los prestadores de salud. Igual seguiríamos con la segmentación de datos. Ahora del octavo gráfico es hospitalizado según uso de ventilación mecánica. Igualmente análisis, insertar segmentación. Después de ello, en este caso elegiríamos uso de ventilación mecánica, ya que es como está dividido el gráfico, y nos saldrían las opciones. Después de ello, así es como quedaría el dashboard terminado, ya con todos los gráficos y su segmentación correspondiente. Ahí pueden ver los otros 3 gráficos, que es fallecidos por COVID-19, separados por géneros y rangos de mortalidad, de edades. También estos 3 que vendrían a ser pacientes hospitalizados por COVID, la evolución, los prestadores de salud y uso de ventilación mecánica. Bueno, una vez explicado los pasos para la creación del dashboard y teniendo el dashboard terminado en sí, pasaré a explicarles la información que contendría cada gráfico. Como pueden ver, el título de nuestro dashboard es la situación del COVID-19 en el Perú. Como primer gráfico, al hablar del Perú, tenemos un mapa del Perú en el que se representan los casos confirmados. Como pueden ver, está sombreado el departamento de Lima, ya que es el departamento con la mayor cifra de casos confirmados. Como pueden ver, 444.681. Abajo de tal número se encuentra 5.681, que vendría a ser, por orden jerárquico, la menor cifra de casos. Esa cifra pertenece al departamento de Pasco. Gracias a la segmentación, simplemente con un clic, dándole en la opción que me dice Pasco, podría ver el número. La cifra se encuentra ahí, 5.681, que es la menor en todo el Perú. De ahí, asimismo, podríamos elegir cualquier otro departamento, por ejemplo, Amazonas, con sus 16.000 casos. Después Apurímac, si queremos, 5.000. Ancash, que con sus 26.000. Ica con sus 29.000. Y así podríamos ir eligiendo cualquier departamento y nos daría la cifra de los casos confirmados. Le podríamos quitar la segmentación y quedaría como estaba antes, el gráfico normal, el original, con la mayor cifra y la menor cifra. Bueno, después del primer gráfico nos encontramos con el segundo y tercer gráfico. En el segundo gráfico tenemos los confirmados por pruebas de COVID-19, como pueden ver, igual dividido por los departamentos del Perú. Tiene 2 barras que son horizontales. La celeste es la suma de los PCR y el color más oscuro es de las pruebas rápidas, de los 2 positivos. Y bueno, como pueden ver, ahí está la cifra también a la derecha en blanco para resaltar, para mejorar el entendimiento. Igualmente tiene una segmentación, pero esta segmentación está unida a la tercera tabla. La segunda y tercera tabla comparten segmentación. El tercer gráfico vendría a ser total de muestras por departamento. Como pueden ver, igualmente dividido por departamentos y cada uno con el total de muestras que lleva. En este caso, por ejemplo, si queríamos elegir algún departamento en particular, por ejemplo, Amazonas, me mostraría los PCR de Amazonas y las pruebas rápidas de Amazonas. Y aquí abajo el total de muestras por departamento de Amazonas. Igualmente sería con cualquier otro. Ancash, por ejemplo. Ica. Cambiaría. Así podemos ver, gracias a la segmentación, la suma de PCR de pruebas rápidas y además el total de muestras por departamento de cada uno. Quitándole la segmentación quedaría el gráfico normal, el original, que vendría a ser así, con todos los departamentos a la izquierda, y este tercero con todos los departamentos en la parte inferior. Después de ello tenemos los fallecidos por COVID-19. En este caso tenemos 3 gráficos, que también están conectados por una sola segmentación, comparten una sola segmentación. El primer gráfico es el total de fallecidos. Como pueden ver, es un gráfico lineal, unido por puntos. Igual tenemos los departamentos en la parte inferior y nos mostraría cifra a cifra cuál es
del total de fallecidos de cada departamento. Bueno, tenemos como segundo gráfico en el campo que vendría a ser fallecidos. Nuestro tercer gráfico es fallecidos por género. Igual encontramos los departamentos en la parte inferior, que es como lo dividimos. Y como pueden ver, dos barras verticales por departamento, que vendría a ser a la azul por masculinos, fallecidos masculinos, el total de fallecidos masculinos, y el rosado, el total de fallecidos femeninos. Igualmente, abajo, como pueden ver, el tercer y último gráfico del campo que vendría a ser de fallecidos, encontramos por rango de edades y porcentaje de mortalidad. El rango de edades en sí nos referimos al el rango de edad en el que más personas han muerto. Por ejemplo, en Amazonas dice de 70 a 79. Ese es el porcentaje, el rango de edad en el que más muertos hay. Y así de cada uno, por ejemplo, de Ancash, de Apurímac, y todo está en un gráfico circular en forma de dona. Como pueden ver, la segmentación, les comenté anteriormente, está compartida por los tres. Por ejemplo, en este caso podríamos elegir Amazonas, y aquí te mostraría Amazonas, el número de fallecidos, que son 227, serían 175 masculinos y 52 femeninos. Y aquí abajo, que de 70 a 79 años es el rango de edad en el que más personas mueren. Y su tasa de mortalidad, que vendría a ser 8%, ahí mismo en el gráfico. Igualmente así podríamos elegir cualquier otro. Por ejemplo, podría ser Huánuco, con 420 fallecidos, 200 tanto masculinos. Como pueden ver, en los gráficos siempre el masculino es mayor, ya que el coronavirus afecta mayormente al género masculino. Por lo tanto, podemos encontrar que el número de fallecidos mayor casi siempre es masculino. En el caso de Huánuco, por ejemplo, de 70 a 79 años, también es un rango de edad en el que ha muerto más gente. Su porcentaje de mortalidad también sería un 8%. Y usualmente los rangos de edades en los que muere mayormente la gente son muy altas, de 70 a 79, 80 a 89, y hay algunos de 60 a 69, pero usualmente son altos. Son muy pocos los que son bajos, por no decir casi ni uno. Y dándole la segmentación quedaría el gráfico normal, total de fallecidos, fallecidos por género, que ya les expliqué, y fallecidos por rango de edades, que el rango de edad es el común, y porcentaje de mortalidad. Por último, tenemos lo que vendría a ser el campo de pacientes hospitalizados por COVID-19. En este caso tenemos tres gráficos, cada uno con su correspondiente segmentación. Como pueden ver, hospitalizados según uso de ventilación mecánica es un gráfico circular en el cual la parte naranja nos muestra que son pacientes hospitalizados sin ventilación mecánica, que son 4.358. Y con ventilación mecánica vendría a ser la otra parte. Como pueden ver, aquí podemos escoger con ventilación y nos mostraría en sí cuál es el campo que vendría a ser todo, y sin vendría a ser 4.358 en total. En hospitalizados según prestador de salud nos encontramos con Exsalud, la policía, MINSA y privados. Como pueden ver, cada uno con un cuadro con la cifra de los hospitalizados en cada uno de los prestadores. Como pueden ver, igualmente podemos escoger, digamos, escogemos Exsalud y nos muestra ahí sus 2.300 hospitalizados. Podríamos escoger la policía con sus 144 hospitalizados y así cada uno. Y dándole la segmentación quedaría igualmente el gráfico. Y por último, los hospitalizados según evolución médica. Como pueden ver, es un gráfico circular con tonalidades de verde de mayor a menor. Como pueden ver, el más oscuro es la evolución estacionaria, que es muy común. Como pueden ver, es la mayor cifra entre las tres, que es 3.193. El verde un poco más leve, por decirlo así, sería 1.731, que vendría a ser la evolución favorable, o sea, las personas que sí se han recuperado. Y el verde claro, verde lima, si quieren llamar así, es la evolución desfavorable, aquellos que no han podido superar en un buen modo la evolución. Igualmente tenemos su segmentación, podríamos escoger queramos evolución desfavorable y te muestra 487 cuál es el número, la cifra. Igualmente cada uno, el más oscuro que es estacionaria y el
verde intermedio, que vendría a ser la favorable. Y bueno, con eso terminamos el dashboard en sí. Muchas gracias y esta fue nuestra exposición.